RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Javier González Olechea Franco, politólogo, experto en gobierno e internacionalista, y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor González Olechea, muy amable como siempre. Buenos días, José. Buenos días a todo tu equipo y a la audiencia. Bien, leía con detenimiento su última columna en el diario El Comercio, ¿no?, donde usted señala que vamos hacia la implosión social. Y solamente tenemos 10 días de gobierno, ¿no? Y el accionar, la vorágine con la que estamos confrontados es más que preocupante, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo realmente? La columna que mencionas, José, fue publicada el jueves pasado y sí. se llama La implosión del gobierno Castillo. Y yo sostengo la tesis de que no hay tanta incertidumbre, sino que más bien hay certezas. No solamente las teníamos antes de la segunda vuelta, por las propias afirmaciones del señor Castillo, del señor Bermejo, del señor Cerrón, en fin, de todo su equipo más cercano, sino que a raíz de del mensaje a la nación del presidente de la República y de los primeros días, porque fue escrito el jueves pasado el artículo, o publicado mejor dicho, de los primeros días de una cantidad de desaciertos que no quedan otra manera de interpretarlos como una provocación, una direccionalidad por parte del gobierno hacia la confrontación con el Congreso, con la búsqueda de su disolución. Pero hablaba de implosión y de cavidad política, una expresión que después ha sido reproducida en algunos medios y por algunos colegas en otras entrevistas, lo cual realmente es grato. Y me preguntaba de qué está conformada la cavidad política, porque una implosión es cuando se explota desde adentro. Y entonces yo decía que el gobierno hacía todos los méritos sin ningún empujón congresal para implosionar, vale decir, dispararse los pies y mutilar o guillotinar su mandato. Y al final concluía preguntándole al señor presidente que escoja, o invitándolo entre el odio y la cordura, que escoja su partitura. De esa manera terminó el artículo, que por cierto fue muy comentado. Entonces la tesis es, ¿a dónde nos encaminamos? Bueno, del jueves hasta el día de hoy, lunes, han habido una acumulación adicional de denuncias, tanto del Ministerio del Interior, de designaciones o intenciones de designaciones inapropiadas, de manoseos a instituciones como la DIVIAC y otros, de intentos de ocultar la verdad, de copamiento de instituciones importantes por gente que no están capacitadas, al margen de los perfiles profesionales que no cumplen, sino que además tienen una clara vocación extremista, cuando el país en las encuestas les está diciendo que el 80-85% quiere reformas, quiere obviamente cambio, porque hay que cerrar brechas, pero no quiere ni impresentables, que ya son muchos, son demasiados, son récord Guinness en tan pocos días, ni quiere intervencionismo puro. Y anoche el Premier, concluyo, anunció que no había ningún problema para que el Estado creara empresas públicas. Y miente el señor Bellido, miente, porque la Constitución dice claramente que puede tener iniciativa el Ejecutivo para que se creen empresas públicas, pero que tienen que ser aprobadas por ley. Y estas no van a ser aprobadas con la conformación del gobierno actual, del Parlamento actual. En efecto, ¿no?, lo que usted acaba de decir hace unos momentos, ¿no?, todo ello pasa por el aro constitucional, ¿no? Entonces, si estamos mirando el desarrollo de los primeros 10 días del gobierno, en esta perspectiva, ¿hay algún espacio para
para la moderación del gobierno o es que estamos frente a un gobierno que simple y llanamente va a ir radicalizando las medidas, ¿no? Y justamente a lo que usted decía al inicio, ¿no? A implosionar justamente el país. ¿Cree usted que el radicalismo se va a ir acentuando tal como se viene desarrollando los últimos hechos? Sí lo creo, y por eso también sostuve en el artículo que estamos frente a una o naturaleza bifronte, por así decirlo, o frente a siameses, Vladimir Serrón, Pedro Castillo, pero que laten con un solo corazón, y eso lo dijeron en su congreso partidario, y el corazón no puede amar u odiar a dos personas a la vez. De manera que la pregunta que yo le haría si tuviera la oportunidad al presidente de la República es si es prisionero o no del señor Castillo, del señor Serrón, que lo más probable es que lo sea. Entonces, siempre se presupone con razón que cuando alguien no deslinda de un, en este caso, condenado por la justicia y además encausado por una serie de otras de otros delitos que se le imputan, la pregunta es ¿qué lo ata? Y la única respuesta razonable es o esa condición siamés con un solo corazón que laten, como decían en su partido, o alguna prueba de algún ilícito que habría cometido el presidente Castillo y que está en poder del Serrón, del señor Serrón. Es decir, no hay otra posibilidad. Y no se me ocurre, y lo he pensado, no lo he escrito todavía, porque es audaz la pregunta, pero a su vez legítima. ¿Qué lo ata al señor Serrón? Porque además el señor Serrón se la pasa petardeando con tweets, por lo pronto, al ministro Franque, que hoy aparece como un reconvertido, que hace 2 años denostaba esta constitución y ahora resulta que es un neo-ortodoxo, al que, por cierto, tampoco creo que tenga mucho oxígeno, porque tarde o temprano el señor Serrón va a hacerlo implosionar. Ahí está el otro aspecto. Usted como politólogo a lo mejor nos ayuda a entender mejor esta situación, ¿no? Daría la impresión que en algunos casos, con la presencia de Pedro Franco, usted lo ha escrito con mucha claridad, ¿no? Hace 3, 4 años incluso denostaba de la actuación de Javier Velarde al frente del Banco Central de Reserva, luego en la campaña política, cuando fue candidato al Congreso, él tenía una fijación sobre el tema constitucional. Pero quienes piensan es que está ganando tiempo el gobierno, dando una suerte de moderación en algunos aspectos y en el otro lado está metiendo un manotazo, ¿no? Entonces, esto es simple y llanamente ¿para qué? Para edulcorar la figura política, para ganar tiempo y seguir aplicando paulatinamente el control ya total del país. Bueno, el tiempo lo están perdiendo ellos, porque no solamente se acumulan designaciones que son impresentables, sino que toman decisiones, por ejemplo, respecto a el control castrista y por cuadras de las ciudades, disponiendo la formación de milicias, no son otra cosa que los ronderos campesinos y citadinos, sino que están ganando tiempo con medidas como la que han ayer publicado en el diario peruano respecto a controles por parte de, me parece, combustibles o algo parecido. De manera que no pierden el tiempo, ellos están ganando tiempo, pero lo que están haciendo, ganando tiempo entre comillas, es acelerando su propia implosión. Porque el Congreso no va a ser tan, discúlpeme, tan estúpido y torpe, espero, y para eso hay canales de comunicación para hacerles algunos copartícipes del razonamiento, de pisar el pastito, de negar la confianza. Yo creo que habría que dársela, por supuesto,
supuesto, después de unas feroces críticas a lo que en el momento que se presenten, porque hoy no sé qué día estamos, creo que estamos estamos a Día 11. 9 de agosto, ¿qué día es hoy? Así es. Sí, hoy es 9 de agosto, en efecto. A ver, el periódico 9 de agosto, ¿no? El periódico de hoy. Bueno, le faltan 25 días para presentarse al Congreso, de manera que si en 7 días de haber o menos asumido el mando, tras esconderse 5 días, lo cual ya es un delito y motivo de vacancia, bueno, supongamos que a la velocidad exponencial de la torpeza y del copamiento, el gabinete va a llegar con un premier que además, discúlpeme la expresión, a ver, yo no quiero ser grosero, pero es una palabra pues de uso común, muy pendejo, ¿no? En la entrevista con el señor Castillo el día de ayer, pues trataba de manosearlo, de torearlo, y además eso sonríe, es simpático, porque eso no se puede negar, pero a todos repreguntaba, ¿no? Y entonces todo lo trataba de matizar, pero sus tweets, a ver, decían otras cosas, y cuando se le preguntaba por el señor candidato a director del gobierno interior, que es un puesto muy importante, el Ministerio del Interior contestaba que estaban en evaluación, los nuevos viceministros, todo está en evaluación. Sin embargo, todos los días tenemos designaciones impresentables, o sea que de la evaluación es una evaluación post factum, la que anuncia el señor Guido tramposamente en la entrevista con el señor Castillo en Canal N, que por lo demás fue bastante incisivo, aunque no lo suficiente a mi gusto, vale decir, yo lo hubiera punzado mucho más. Y entonces, por ejemplo, cuando hablaba sobre reforma constitucional, no, está en estudio, otras maneras, por favor, estaba gritando al costado el señor Sarrón cuando decía en el partido, y si el gobierno se desvía, el partido los reencauzará, los corregirá, y el primero que se levantó de la silla como un resorte fue este señor, que estaba a su derecha aplaudiendo, y que era entonces, debe seguir siendo, secretario general del Cusco, de Perú Libre. Así que no caigamos en la ingenuidad. La ligereza de creerles, porque mienten sistemáticamente, son profesionales de la mentira. Y no es porque sean del Partido Perú Libre, sino porque lo han demostrado. Vale decir, yo no estoy tildando a nadie de algo que no es demostrable. Mintieron en la campaña abiertamente sobre cosas que no harían. El presidente ofreció un gobierno de ancha base, pues lo único de ancho que tiene es la enorme cavidad donde pueden entrar cantidad de prontuariados que está nombrando, y dijo, si mal no recuerdo, en una entrevista, que el primer ministro no sería su partido. Pues no solamente es de su partido, sino que es secretario de Cerrón, habla por Cerrón, es ventrílocuo de Cerrón. Entonces, bueno, la palabra es algo muy importante, porque la palabra da credibilidad. Es como cuando uno va y le fían en la bodega, bueno, le siguen fiando. El día que no paga, pierde el crédito. Doctor, y con el crédito, la fiabilidad o la credibilidad. Me quedan 2 minutos. Vamos a hablar del tema internacional, que usted lo maneja muy bien, ¿no? El papel de Héctor Béjar y lo que ha ocurrido el fin de semana, ¿no? Nos enteramos primero por el diario, el órgano oficial de Cuba, el diario Grama, que Perú se aleja del Grupo de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Hacia dónde estamos yendo en el tema internacional, en el tema diplomático? Es primera vez en la historia de la Cancillería peruana, que es tan antigua como la República, o mejor dicho, la Secretaría de Relaciones Exteriores fue creada para que se reconociera la independencia del Perú. Es la primera vez
que la política exterior del Perú o una medida se anuncia desde Cuba. Grama es el periódico oficial del Partido Comunista y del gobierno, que es lo mismo, en Cuba, lo cual es una vergüenza en todos los idiomas, pero además demuestra algo que yo he venido sosteniendo. Quien está detrás de toda esta articulación es el sistema de inteligencia cubano conocido como el G2. Y esto es claro. Averigüen ustedes los vuelos de copa que vienen en charters completos, llenos de cubanos muy parecidamente vestidos, en vuelos directos de La Habana a Lima, llegan 160, 180 por día desde hace varios días. Hay fotografías, y yo inclusive he pedido informes a amigos de Panamá para poder corroborar no lo que está en las imágenes, sino cuántas veces y cuánta gente han sido transportadas y no vienen pues a hacer turismo, porque ellos ganan $20 al mes, de manera, los cubanos normales, de manera que los que vienen no vienen a hacer turismo. La política exterior, y concluyo, habla por sus personajes. Tenemos al señor Béjar, cuya historia no vamos a repetir por todo el mundo conocido, que leyó, repito, leyó, yo dudo que lo haya escrito en gran parte, un discurso que tiene enormes lagunas y que tiene una inmensa, una histórica, una que se encuentra no en la Cancillería peruana, en todas las cancillerías serias del mundo. No hace una sola mención a la defensa de los intereses permanentes del Perú. ¿Y cuáles son los intereses permanentes del Perú? Bueno, sabemos, en primer lugar, los países limítrofes, la integridad territorial y la defensa de lo pendiente en las cortes internacionales, comenzando por la plena ejecución del fallo de La Haya, que hasta ahora Chile se niega a cumplir. Una sola palabra sobre eso no existe. El canciller Béjar no tiene entonces las calidades, menos los antecedentes, para ser el canciller de la República. Muy bien, doctor Javier González Orlechea Franco, como siempre muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.